Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Miguel Márquez, esto es El Faro de Manaz. Estamos en la reintroducción, en el relanzamiento de este podcast. Estamos aquí para contaros cosas muy guay, cosas muy bonitas. Soy Miguel Márquez, encantado de saludaros a los nuevos, a los no tan nuevos. Para introducirme un poquito simplemente, soy ingeniero de base, de profesión, estudiando osteopatía, escritor del libro Una puerta hacia ti, pero bueno, como no me gusta hablar ni de mí, ni de lo que hago, ni de lo que no hago, yo creo que lo que nos caracteriza es nuestra actitud frente a la vida, nuestra pasión frente a las cosas, nuestras ganas. Y bueno, simplemente por contaros un poquito, llevo desde los 15, 16 años intentando divulgar, intentando transmitir conceptos, comunicar lo que he aprendido, lo que me ha servido siempre, muy enfocado, por supuesto, en el mundo del crecimiento personal, con las redes sociales, con comunidades que hemos ido creando. La primera fue Paz Interior, cuando tenía 15 años, con mi compañero Martín, luego con Matías Fernández. Estuvimos haciendo talleres de respiración, baño de agua fría, de gestión emocional, que al final, eran técnicas que nosotros ya desde bien chiquitos implementábamos, que nos servían y que dábamos un poco a conocer a los demás, ¿no? Siempre, por supuesto, con esa intención altruista, esas ganas de compartir, ¿no? Y de transmitir simplemente lo que a nosotros nos venía. Por lo que la intención, desde que empecé hace ya cerca de 10 años, siempre ha sido transmitir, ¿no? Ese estilo de vida a través un poco, pues al final de la experiencia, de la práctica, de la introspección, ¿no? De los temas que hablo también en el libro y que he compartido siempre con todos estos grupos, estas personas y demás. Este podcast además ayuda, pues eso, ¿no? A conectar con más personas, a seguir conociendo, aprendiendo. Ahora hablaré de los valores, de la curiosidad, del propósito y demás, pero antes quiero comentar por qué cambia de nombre, por qué lo relanzamos. Y Forever Young siempre va a ser la esencia de este podcast. Forever Young, que significaba ese 4 de acción, ¿no? Tiene esa relevancia en la numerología, y luego el Yang, de la forma filosófica, de la forma oriental, pues relacionado con ese fuego interno, ¿no? Al final era un poco ese mantenernos jóvenes siempre desde la acción, ¿no? Porque si no accionamos, si no actuamos, ¿de qué sirve, no? Tanto pensar, tanto informarnos, darle vuelta a las cosas, ¿no? En el Faro de Manaz somos muy coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, con el tipo de persona que traemos y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué ese cambio de nombre? Pues porque el Faro de Manaz tiene una cosa que es único. Va a ser además la unificación de los proyectos en los que actualmente estoy trabajando. Desde la comunidad de WhatsApp que tenemos, que se llama El Rinconcito de Paz, que nació de Paz Interior, como he comentado al principio. Paz Interior fue el primer de los proyectos que tuve, donde compartíamos cosas en diferentes plataformas de redes sociales. Llegamos también a crear una comunidad muy linda. Y es por ello que al final la idea es unificarlos todos y darle a la misma esencia, ¿no? Así como otras plataformas como Twitter, donde vamos a compartir, pues como inicialmente se hacía, citas de autores, citas relevantes de películas y demás, ¿no? Porque aquellos que ya me conocéis lo sabéis, me gusta sacar, tenemos mensajes ocultos en diferentes sitios en nuestra vida cotidiana, y si esos mensajes ocultos que muchas veces nos dan las películas, ¿no? Con esa profundidad, ¿no? Como la saga de Star Wars, que me inspiró muchísimo, ya algunos lo sabréis en su inicio, por la relación que tenía, por ejemplo, George Lucas con el mitólogo y filósofo Joseph Campbell, ¿no? Entonces, al final, una de las ideas del podcast es seguir descubriendo la verdad, seguir creciendo, aprendiendo y conocer la esencia tanto de uno mismo como de las cosas, ¿no? ¿Y qué significa, no? ¿Qué significa el Faro de Manaz? Miguel, deja de darle vuelta. Pues el Faro de Manaz, el faro, como su propio nombre indica, es la guía, ¿no? Es lo que indica la luz, ¿no? Y además estamos aquí en mi tierra, en el sur no solo de España, sino en el punto más sur de Europa, el estrecho de Gibraltar, y que además el faro como tal tiene pues esa parte que conecta conmigo, ¿no? Por mi tierra, pero el faro al final es la guía, ¿no? La guía que nos lleva con la luz, ¿no? ¿Y Manaz qué es? ¿Qué es Manaz que suena tan raro? Pues Manaz, para aquellos que no lo conozcáis,
es en la mitología nórdica, es una runa vikinga, una runa nórdica que significa la conexión con nosotros mismos, significa el crecimiento, pero desde el punto de vista interior. No nos podemos olvidar nunca de nosotros para crecer. Al final la vida es la parte de dentro y la parte de fuera, ¿no? Así pues, esta runa que indica ese autodescubrimiento, esa introspección, esa necesidad de comprendernos con la autoobservación para comprender mejor al resto, ¿no? Siempre hay que empezar por uno mismo, ¿no? Es una de las ideas que metí en mi primer libro, En una puerta hacia ti, y bueno, al final pues refleja eso, ¿no? Una guía hacia el autodescubrimiento, hacia el entendimiento y la coherencia, ¿no? Eso es el Faro de Manaf. Une, como decía antes, los proyectos en los que he estado trabajando, en los que trabajo para estar en una comunidad, y no solo una comunidad, ¿no? Sino un lugar donde todo el mundo es bienvenido, un lugar para los raritos, para los que somos extraños, esas personas que queremos aprender más, ¿no? Y bueno, por ello quería ahora hablar de los valores que tiene este podcast, ¿no? Luego habrá vídeos explicativos de diferentes apartados. Me gustaría también escuchar vuestra opinión y vuestras sugerencias sobre diferentes cosas, diferentes personas que vengan entrevistadas y demás, ¿no? Los valores de este podcast son desde la curiosidad que me parece siempre un valor esencial para seguir creciendo, ¿no? Un valor para que la sociedad, para que la humanidad vaya mejor, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no investigáramos las cosas, si no nos planteáramos, ¿no?, la vida, ¿no? Decía Luis, de hecho, en una de las entrevistas, que no hay que perderse ni en nosotros mismos, ni tampoco fuera en el universo, ¿no? Hay que estar en equilibrio, ¿no?, entre ambas cosas, ¿no? Pero si no curioseamos tanto el universo como a nosotros mismos, esa balanza no puede crecer. Entonces es importante pues tener esa curiosidad y esas ganas de aprender. De todo el mundo aprendemos, hay que tener lo primero la humildad suficiente y la conciencia de saber que no sabemos nada propiamente. Es la única forma de aprender. Si nosotros queremos que las ideas ya las tenemos aseguradas, estamos en el camino equivocado, porque de todas las perspectivas podemos aprender y todas suman, ¿no? Es por ello que tanto la curiosidad como la conciencia, como decía, o el autodescubrimiento son valores fundamentales de este podcast. Así como el propósito, porque hacer las cosas por hacer no creo que tengan mucho sentido, ¿no? Sino hacerlas por un motivo que sea coherente a nosotros mismos, que vaya con nuestro niño interior, con nuestra esencia, que nos llene y que nos haga sentir plenos, ¿no? Ese es el objetivo, el propósito que al final también, además, hay muchas personas que bueno, con el tema de la inconsciencia o la ignorancia hacia nosotros mismos, se olvidan de lo que realmente quieren en la vida, ¿no? El propósito de este podcast es traer a personas que transmitan un mensaje de valor, que compartan cosas interesantes, que tengan, por supuesto, esa intención y esa disposición a compartir, porque como decía Yoda, transmite lo que has aprendido. Es una de las mejores formas de compartir y de sentirnos realizados, dar a los demás así como nos damos a nosotros mismos. Entonces, ese propósito por mejorar no solo nuestra vida, sino la de los demás, tener una visión de ayudar, de bondadosa, porque eso al final es lo que llena, ¿no? Muchas personas tienen el propósito un poco tergiversado, ¿no? Que es algo, de hecho, a lo que me resulta extraño y me resalta a veces en comparación con otras personas que se dedican a divulgar, que comparten cosas y demás, ¿no? Porque parece que no es claro el propósito. Hay también, de decirlo, ¿no?, un número muy creciente de expertos en muchas ramas, ¿no?, que te resuelven como la vida, ¿no? Y al final hay que ser coherentes con nosotros mismos y tener en cuenta que la persona de la que únicamente debemos depender es de nosotros mismos, así como la única persona que realmente puede sanarnos, nosotros mismos. Entonces, por mucho experto que haya, por mucha persona que cuente y dé información, hay que tenerla clara. Hay que saber que somos nosotros los que tenemos que crecer como personas, que tenemos que intentar no depender, que tenemos que intentar mejorar nuestra salud, mejorar
a nivel humano, a nivel personal, a nivel profesional y todas las ramas de nuestra vida que forman parte de nosotros, ¿no? El punto no me refiero de desconfiar de la gente, sino por el contrario, ser coherente, tener personalidad, tener carácter, investigar las cosas y bueno, ser críticos con la información, ¿no? Al final me gusta decirlo mucho, que hay mucha información y está genial aprender de todo, como hemos dicho, está bien nutrirse de varias cosas, pero al final la única forma de crecer realmente es con nosotros mismos, es en nuestro silencio interior y es poniendo en práctica las cosas. Como decía al principio, como reflejaba Forever Young, si no pones acción, si no tienes tus hábitos, de nada sirve, ¿no? Hoy de hecho estamos aquí para presentar, para relanzar este proyecto en plena playa, como decía. Yo llevo haciendo ya muchos años baños de agua fría, lo hago ahora antes de ir al trabajo a las 6:30 de la mañana, me intento meter por la noche, así como hacer ejercicio, hacer yoga y todas esas prácticas que durante muchos años he intentado compartir y espero seguir haciéndolo, ¿no? Así como una forma de ver la salud de forma holística, de forma integrativa y demás, ¿no? Es por ello que quiero seguir compartiendo estas cosas, que esa visión holística integrativa pues forma parte de nosotros porque es al final nuestra naturaleza, es entendernos, es estar descalzos y darnos cuenta de qué es lo normal y qué es lo normal, ¿no? De que a lo mejor ir con zapatos muy pegados pues puede ser lo común, pero no lo normal, ¿no? Al final, bueno, esto no quiero que sirva como crítica ni nada de lo que se diga en este podcast, sino simplemente que cada uno coja lo que le sirva, que se comparta y que al final sea un lugar donde todos podamos aprender, donde todos podamos compartir y donde os sintáis a gusto y cómodos. Espero que os guste. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, estaré encantado de escucharos, encantado de que añadáis cualquier cosa. Y bueno, nos vemos prontito, tendréis entrevistas muy chulas, tendréis otro tipo de secciones también. Y nada, como he dicho en alguna ocasión, uno de los objetivos también más grandes de este podcast era estar en contacto con la naturaleza, una de las cosas fundamentales para mí en la vida, uno de los pilares, así que intentaré grabar muchas entrevistas en la naturaleza, en lugares los más chulos que pueda. Y nada, que tengamos esa conciencia con la naturaleza, que la cuidemos, que respetemos el entorno, porque al final esto es la verdadera riqueza, esto es la verdadera vida y mi propósito es ese, compartiros mensajes de valor, personas que os puedan aportar, conectar con ellas, conectar con la naturaleza y para mí esto es el faro de Manaf, una guía hacia nosotros mismos. Que la fuerza os acompañe y ahí lo vemos.